Vamos de nuevo. Una de las aplicaciones de la integral definida es el cálculo de área, que lo vimos en la clase anterior. Que solamente me daba un área si la función en la que estaba integrando era positiva, si la gráfica de la función se encontraba por encima del eje X en ese intervalo de integración. En esta situación vamos a calcular el área, pero encerrada entre curvas. Entre dos curvas, o puede haber más de dos. Entonces, en este ejercicio se pide hallar el área comprendida entre estas funciones. Como vemos, antes de pasar a la resolución, tengo que graficar. El primer paso que tengo que efectuar para resolver este tipo de ejercicios es hacer la gráfica. En general trabajamos con funciones sencillas, acá vemos una función lineal y una función cuadrática, cuya gráfica, ambas las tengo que graficar en el mismo sistema de coordenadas x, y. Entonces, una vez que tenemos planteada la gráfica, podemos observar que el área que se pide es justamente esta que está sombreada. Creo que se alcanza a ver un rosa entre las dos. Esa área es la que queremos determinar. Para determinar el área encerrada por estas dos curvas, necesitamos conocer los límites de integración. Porque justamente dijimos que esta es una aplicación de la integral definida. Bueno, yo tengo que conocer cuáles son los límites en los que tengo que plantear la integral. Los límites de integración van a quedar definidos por la intersección entre ambas funciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es igualar ambas funciones. ¿Por qué? Porque en los puntos de intersección, en ese punto que estoy marcando sobre la gráfica y en este punto, ambas funciones son iguales. Si ambas funciones son iguales, tengo que igualar y en ambas funciones. Es decir, tengo que plantear 3 menos x igual a x cuadrado menos 1. Como dice acá, determinar los puntos de intersección entre ambas funciones, las cuales serán los límites de integración. Resuelvo, esto acá no está resuelto, pero explícito, ¿no? Está la solución. Pero tendríamos que pasar todo esto a este miembro, armar una ecuación de segundo grado y determinar sus raíces, que como vemos son dos. Lo podemos controlar con el gráfico, obviamente este gráfico ustedes lo van a hacer a escala, entonces este x igual a 3 será ese valor de x, se corresponderá a ese punto de intersección, y x igual a menos 4 será esta coordenada, si acá yo tengo menos 5, evidentemente si yo bajo acá, puedo leer menos 4, x igual a menos 4 será ese otro punto de intersección. Entonces, para determinar este área, el área encerrada entre las dos curvas, vamos a plantear la integral del siguiente modo. ¿Cómo voy a escribir los límites de integración? Si yo le hago un barrido en esta gráfica de izquierda a derecha, el primer punto de intersección que encuentre, en este caso x igual a menos 4, corresponde al límite inferior en esta integral. Y si sigo hacia la derecha, el segundo punto de intersección, que está dado para x igual a 3, corresponde al límite superior. Entonces, la integral entre menos 4 y 3, ¿y cómo hacemos el planteo de la integral? Para que este resultado me dé positivo, como observamos acá, lo tengo que escribir del siguiente modo. Voy a plantear la función superior, que en este caso es la recta, a la que le voy a restar la función inferior. Entonces, la función superior es la función lineal, y le voy a restar la función inferior, que es la función cuadrática. Dice, calcular la integral definida, que se plantea del siguiente modo: curva que corresponde al límite superior de la región, esta región es la que quiero calcular, la que está por encima, menos la curva que corresponde al límite inferior en esta región.
Si yo lo planteo de este modo, siempre el resultado será positivo. Bueno, resuelvo. ¿Cómo voy a resolver esta integral? Y voy a descomponer, voy a aplicar propiedades. En principio este signo menos le va a cambiar el signo en estos términos. Voy a descomponer en la suma algebraica de 4 integrales, 3 diría yo, porque podríamos sumar estas constantes y nos quedaría una sola integral en ese caso. Cada una de esas integrales es una integral inmediata, o sea, no van a tener inconveniente en cómo integrar. Aplican después la regla de Barrow, f, la función valuada en el límite superior, menos la función valuada en el límite inferior, y obtienen el resultado. Y si está bien planteado, el resultado siempre es positivo. Este resultado representa esta área sombreada, esta que está como en rosa, entre ambas funciones. Por eso el resultado está en unidades de área. Muy bien. Bueno, ¿se entendió? Si se entendió, pasamos al que sigue. Si hay alguna pregunta, aprovechemos para responderle. Dice Lucía si da igual el orden de las funciones. No. Hay que tener cuidado, Lucía, con eso. Por eso la ingeniera remarcó bien al comienzo, y está escrito ahí debajo del ejercicio 1, la primera palabra dice graficar ambas funciones en un mismo sistema de ejes. Obviamente que al ustedes graficar se van a dar cuenta de cuál es el área que quieren determinar. Obviamente la que está comprendida ahí. Por ese motivo, graficar adecuadamente facilita muchísimo el desarrollo posterior, que como han visto, también se los aclaró la profesora, las funciones que van a estar presentes son sencillas, sencillas. Y si este tema eventualmente sale en un parcial, las funciones que van a estar presentes serán sencillas. Todos ya manejan muy bien función lineal, función cuadrática, función cúbica, etcétera, etcétera. A ver, ya va Milagros, un segundito a su pregunta. Acá la señorita Milagros, ingeniera, pregunta si tiene algo que ver que la función, una parte, perdón, que el área, una parte esté debajo de la curva. Me estoy refiriendo, cuando yo hice la introducción, en el caso que toda el área que se quiera calcular esté debajo de la curva, toda el área, ahí sí tiene mucha importancia una propiedad que ya vamos a aclarar en un ejercicio más o en dos más. Bien, todos los alumnos que están participando en el chat van respondiendo bien, así que tengan un poquito de paciencia, señoritas y muchachos, ya... Entonces, como la señorita... para redondear la respuesta, esa alumna que preguntaba si da lo mismo el orden, no. Claro. Hay que escribir función superior menos función inferior. Bien. Sigamos con la otra. Bien. Bueno, se pide, el enunciado es el mismo, hallar el área comprendida entre estas dos curvas, entre estas dos funciones. Obviamente que si no gráfico, no sé cuál es el área que tengo que calcular, ni tampoco sé cuál es la función superior y cuál es la función inferior, porque recordemos que el planteo tiene que ser la integral entre A y B se calculan encontrando los puntos de intersección de ambas funciones, y luego tengo que escribir la función superior menos la función inferior. Bueno, hay todo un estudio de cada una de las funciones que lo conocen. Yo directamente les voy a mostrar el gráfico final. Graficamos estas dos funciones.
Graficamos la función cúbica, es la que está en verde, ramas hacia arriba, coeficiente principal positivo, la ordenada al origen vale 0, por eso pasa por el origen, bueno, y habrá que calcular raíces y demás. Función cuadrática, ramas hacia abajo, porque el coeficiente principal es negativo, las raíces, como estoy viendo, valen 0 y 2. Bien. Si se pide encontrar el área encerrada entre las dos curvas, ¿cuál área sería la que hay que calcular? ¿O hay una sola o hay más de un área? A ver, Ingen, ¿qué contestan Bueno, los alumnos? ahí están respondiendo en el chat. Hay dos. Hay dos. Después, sí, varios. Dicen hay dos, después sumarlas. Bueno, Bien, entonces, eh, las una vez, respuestas están bastante bien bueno, encaminadas. entonces, una vez que hago el gráfico, me doy cuenta que hay dos áreas para calcular. Las voy a marcar. Esta sería un área encerrada entre las dos funciones, y esta otra que tengo acá, la que marco acá, sería también otra área encerrada entre esas dos funciones. Entonces, ¿cuántas integrales voy a plantear? ¿Una sola o dos integrales? ¿Podría plantear una única integral que me dé toda esa área o tengo que plantear dos integrales? Dos, están respondiendo en el chat, profesora. Tengo que plantear dos integrales porque si me fijo en la primera área, la que estoy marcando, la función superior es la verde y la función inferior es la roja. Y en la otra área, la función superior es la roja y la inferior es la verde. Entonces van a ser diferentes las integrales, por ende tengo que plantear dos. Bueno, lo primero que tengo que hacer es determinar los puntos de intersección. Del gráfico hay dos que se ven claramente, 2 y 0 son los puntos de intersección. Me faltaría conocer este punto de intersección, qué abscisa tiene ese punto. Bueno, como en el caso anterior, vamos a comenzar por ahí. Lo primero que vamos a determinar son estos puntos de intersección. ¿Cómo se calculan? Igualando las dos funciones. Voy a igualar I1 con I2, pensando que la primera la puedo llamar I sub 1 y la segunda I sub 2. De esa igualación saldrán los puntos de intersección. Entonces planteamos la función cúbica igual a la función cuadrática. En este caso podemos cancelar los menos x al cuadrado. Deberíamos agrupar todo en un solo miembro. Pasamos todo al primer miembro y quedaría como está planteado ahí. Y obviamente que el cálculo de las raíces en este caso se ve favorecido, porque es factible aplicar un caso de factoreo. Posible sacar factor común 3x. Si saco 3x factor común y sigo factoreando con ese paréntesis x cuadrado menos 4, me queda así planteado. 3x por x menos 2 por x más 2. Entonces, a partir de este factoreo, yo ya sé que hay una raíz que vale 0, que es justamente esta que estoy viendo acá. Hay otra raíz que vale 2, que es la que veo acá. Y la última, que no estaba convencida que valor era, acá puedo confirmar que es menos 2. Si yo subo de este punto de intersección, la abscisa es menos 2. Entonces ya tengo mis tres raíces. Entonces voy a determinar dos áreas. A una le voy a llamar área 1 y a la otra le voy a llamar área 2. Para plantear el área 1, era la integral, y cómo planteo estos límites de integración, voy de izquierda hacia derecha. El primero que encuentro es menos 2, y el segundo que encuentro es 0. Por eso es la integral entre menos 2 y 0. La función superior es la función cúbica y la función inferior es la parábola.
Bueno, resuelvo, encuentro la primitiva, aplico la regla de Barrow y eso les va a dar este resultado. Después ustedes, cuando rehagan estos ejercicios, van a confirmar este valor. 12 unidades de área. Bueno, ahora planteemos la otra área. Entonces, el área 2 será la integral desde 0 hasta 2, entre 0 y 2. Ahora la función superior es la parábola y la función inferior es la función cúbica. Resuelvo estas integrales, son todas integrales inmediatas, no hay acá métodos de integración. Resuelvo y obtengo 12 también, 12 unidades de área. Bueno, si se pedía el área encerrada entre las dos curvas, justamente es el área total, el área 1 más el área 2. El área total entonces será 24 unidades de área. Ese valor obviamente lo podemos confirmar con GeoGebra, entonces acá les voy a mostrar qué dice GeoGebra. Podemos ver que esta área, que es la que nosotros hemos llamado área 1, le da por resultado 12, coincidimos, y esta área, que aparentemente parece diferente respecto de la primera, pero evidentemente las áreas son iguales, porque también da 12 unidades. Entonces, evidentemente, el área total es 24. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, espero que sí, porque el chat no lo puedo leer. Pasemos al que sigue. Acá tenemos otro tipo de función, pero nuevamente funciones sencillas. Funciones que ustedes saben del Fix. Pero evidentemente algo tiene de distinto el problema, ¿no? Porque además de tener dos funciones, aparece este intervalo. Dice, para x, mayor o igual que menos 2, menor o igual que 0. A ver, ¿por qué dirá eso? Lo primero que hago es graficar. Grafico esta función exponencial, la base es más grande que 1, entonces era una función creciente, si recuerdan funciones exponenciales, y una función lineal que todos manejamos muy bien. ¿Qué me daría la gráfica? Esta situación. Una función exponencial, corten 1 de y, función creciente, esta es la gráfica de Lx, y una función lineal. Evidentemente, no se cortan estas dos funciones. No hay ningún punto de intersección como para calcular. Por eso me da el intervalo de integración. Me pide que calcule el área encerrada por estas dos curvas entre x igual a menos 2, acá estoy marcando la recta, x igual a menos 2, y x igual a 0. Esa sería esta región, la que marco superior, x igual a 0, inferior, x igual a 2. Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es el planteo del integral. Repito, no hay puntos de intersección para calcular porque las curvas no se cortan entre sí. Entonces planteamos el área, que en este caso es una sola, será la integral entre menos 2 y 0, me da como dato los límites de integración, y de nuevo la función superior menos la función inferior. Acá yo directamente le cambié los signos, por eso me quedó menos x y más 1. Bueno, esta sí está resuelta paso a paso, como ven acá. ¿Qué tendría que hacer? Separar en la suma algebraica de tres integrales. Cada una de estas integrales es inmediata. ¿Qué me da la primera integral? X.
e a la x. Muy bien. La segunda integral, ¿qué me daría? X al cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. Muy bien. ¿Y la última? X. X. Perfecto. Muy Entonces, bien. planteamos las primitivas. E a la x, x cuadrado sobre 2 y x. Todo eso evaluado entre menos 2 y 0. Bueno, apliquemos la regla de Barrow. Toda esta primitiva valuada en 0, ¿qué me va a quedar? E a la 0, 1. Y estos dos términos se anulan. O sea que f de b vale 1. Ahora reemplacemos en a, en menos 2. Me quedaría e a la menos 2. Acá sería menos 2 al cuadrado, 4 positivo, 4 dividido 2, 2, con este menos queda negativo, y esta x la reemplazamos por menos 2. Bueno, ¿cuál sería el resultado final? Menos 4, con este menos se hace positivo, se suma con este y me queda 5. Me quedaría 5 menos e al cuadrado, unidades de a. E a la menos 2. E a la menos 2, perdón. Unidades de a. Obviamente, si calculan su valor decimal, les va a dar un número positivo, porque si hemos planteado de esta forma la integral, este resultado es siempre positivo. Vamos a ver qué nos dice GeoGebra, y vamos a ver cuál es la zona sombreada, que acá no estaba. Lo que se pretende calcular es esta área, que tiene como función superior la exponencial, como función inferior esta función lineal, y me da como dato los límites de integración, entre menos 2 y 0. Bueno, acá el resultado está en decimal, este 4,86 corresponde a 5 menos e a la menos 2. Muy bien. Bueno. Veamos qué pasa en este caso. En este caso, como veo, tengo 4 funciones. Cuando comenzamos la exposición dijimos que en general es el área comprendida entre dos curvas, pero podemos tener más de dos curvas. En este caso hay 4. Dos parábolas, ambas con las ramas hacia arriba, y igual a 0. Y igual a 0 es una función constante, ¿verdad? Que va a coincidir con el eje X. Y X igual a 0 va a coincidir con el eje Y. Bueno, efectuamos la gráfica. Y vamos a tener esta situación. X cuadrado más 2, ramas hacia arriba, y ya van a ver cuando ustedes hagan los cálculos, esto tiene raíces complejas. Y lógico, si hago X cuadrado más 2 igual a 0, y quiero despejar X, me va a quedar raíz cuadrada de menos 2. Por eso la gráfica de la parábola me está quedando por encima del eje X. Esta segunda parábola también tiene ramas hacia arriba, y como veo en la gráfica, tiene dos raíces iguales. Dos raíces iguales a 4. Y igual a 0 sería esta, la que está sobre el eje X, la que está en color rojo. Y X igual a 0 es esta recta vertical, que coincide con el eje Y. ¿Cuál sería el área que tengo que calcular? Ya grafiqué, y ahora, ¿qué debería sombrear? Hay una señorita que plantea perdón, Ignacio, perdón, de 0 a 4. Perdón. De 0 a 4. Ajá. A ver qué otra ¿Algún opción hay. otro? ¿Algún otro? Ninguno. Por favor, cierren los micrófonos. Tomás, por favor, ahora sí. Acá hay otro que plantea Bruno de 0 a 2 y de 2
a 4. Ajá, ese me gustó más. Habría que preguntarle a Bruno por qué hace esa separación. O sea, en principio, el área que yo tengo que calcular es la que encierra las 4 curvas. Entonces, ¿dónde quedan encerradas las 4 curvas? Lo vamos a marcar. Tenemos acá la azul, la Bien. verde, la roja y la rosa. O sea que lo que yo tendría que marcar, que sombrear, sería esto que tengo acá. Es difícil de decirlo con palabras, es más fácil plantearlo en el gráfico. Bien. Entonces, una vez definida cuál es el área que tengo que determinar, me tengo que fijar cuántas integrales tengo que plantear. ¿Una o más de una integral? Y las respuestas serían 2 integrales. ¿Por qué? Porque la función superior, que es la azul, es válida hasta acá nomás, hasta ese punto de intersección. Y según lo que veo, no sé si sería 2. Habría que ver cuál es este punto, porque yo bajo y me parece que no estoy bajando en x igual a 2. Estoy bajando en otro valor. Pero ahí Hay que estaría, calcularlo. habría que buscar. Entonces ahí tenemos una integral. La otra sería función superior, es la verde, y esa estamos seguros que llega hasta 4. Bien. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, porque al graficar las curvas se cortan, no como en el caso anterior que no se cortaban, calculemos ese punto de intersección. Entonces vamos a igualar. Tenemos que igualar las dos parábolas. Entonces, tomamos ambas funciones, la primera y la segunda, igualamos, y a ver ustedes, porque no tengo la respuesta a propósito. A ver, ¿qué valor de x les da? Así lo vamos haciendo Complicado, juntos. profesora, que usted no tenga la respuesta, eso ya... Sí, sí. No, pero creo que los alumnos, eh, primer paso, ya saben, igualan las dos funciones, I1 igual a I2. Y el segundo paso, escriban la función I1, escriban la función I2, después tendrán que pasar todo al primer miembro, resolver, ahí hay algunos monomios que son semejantes, se van a poder sumar o restar, hay algunas constantes que se van a poder sumar o restar, etcétera, etcétera. Bien, ¿tenemos algún resultado? ¿Qué valor de x es? 1,75 o 7 cuartos. 7 cuartos. Ese me gusta. 7 cuartos. Bueno, había una fracción ahí, había una ayuda. 7 cuartos. Por Bien, eso, ¿cuánto es 7 dividido 4 en decimales? ¿Cómo me difícil. dijiste? ¿1,75? Sí, Sí, acá escribió Ahí. 1,75. Entonces, cuando bajamos, si hemos hecho el gráfico a escala, podemos ver que si no era 2, era un valor próximo a 2, pero no era x igual a 2. Bueno, entonces, ¿cómo planteamos la primera integral que le vamos a llamar área 1? de -2 a 1,75 Traten de manejarse con o fracciones. 7 Sí. cuartos. Pero ¿por qué desde -2? ¿Desde dónde tendría que ser? O sea, partiendo desde la izquierda. ¿Sí? No, perdón, claro, desde cero sería. Desde 0, recuerda que nosotros si pudiéramos pintar, pintaríamos esta zona. Entonces sería desde 0 hasta 7 cuartos. Entonces el límite inferior sería 0, el límite superior, ahí vamos a poner 7 cuartos. 7 cuartos. Bueno. ¿Cuál es la función superior? A ver, ¿qué opinan, señoritas, muchachos? Entonces yo estoy queriendo calcular esto. ¿Cuál es la función superior? X cuadrado más 2. X cuadrado más 2. Bien.